Llegamos a nuestro panel número 4, uno de los momentos más esperados del foro, una visión presidencial de nuestros países. Este panel constituye especialmente relevante dentro de la jornada. Escuchar la visión de los líderes que han tenido la responsabilidad de gobernar sus países permite comprender con mayor claridad los retos y oportunidades que enfrenta nuestra región. Aquí escucharemos reflexiones directas de quienes han ejercido la jefatura de Estado y conocen de primera mano los desafíos de gobernar en contextos cambiantes. Analizaremos el presente político, los riesgos para nuestras democracias y las oportunidades para una agenda de libertad en la región. Nos acompañan Iván Duque, expresidente de Colombia, Guillermo Lasso, expresidente de Ecuador, y Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. La moderación estará a cargo de Álvaro Vargas Llosa, presidente de FIL. Invitamos al moderador y a los expresidentes a tomar su lugar. Muy buenos días otra vez. Por cierto, Gerardo, se hizo un estudio muy similar en el Perú y el resultado fue aún más impresionante, 1 millón de normas acumuladas. De manera que efectivamente la tarea en gran parte es una tarea de higiene legislativa, ¿no? de derogación, como decías, o de higiene legislativa. Bueno, bienvenidos a esta última sesión, una sesión de alto nivel y de alto lujo. Evidentemente no necesita presentación, pero yo quiero decir algo muy breve sobre cada uno de ellos, que me gustaría mucho destacar ante todos ustedes. Tuto Quiroga ha jugado un papel verdaderamente notable en las últimas elecciones bolivianas, notable desde muchos puntos de vista. No solamente porque defendió con gran valor, con gran coherencia y con gran coraje las ideas que nos son caras a todos nosotros, y además las supo hacer valer en un contexto evidentemente muy adverso y muy hostil y con gran éxito. De modo que el resultado que obtuvo es, en cierta forma, un testimonio de la capacidad que tuvo para transmitir a sus compatriotas ideas muy difíciles de vender precisamente en el contexto de Bolivia, donde hay una larga tradición opuesta a esos valores, pero donde además hay un contexto relativamente reciente, particularmente hostil a esas ideas. De manera que allí hay algo muy importante que destacar, a lo cual hay que añadir algo que es quizá más valioso aún, que es la conducta democrática del presidente Tuto Quiroga una vez conocido el resultado de la segunda vuelta electoral, donde su adversario se llevó la victoria, Rodrigo Paz. La conducta de Tuto Quiroga ha sido una conducta verdaderamente notable, de una lealtad democrática pocas veces vista en el contexto latinoamericano reciente, aún a costa de su propio futuro político probablemente, haciendo un sacrificio importante de sus propios intereses políticos. No solamente ha facilitado y va a facilitar la gobernabilidad al próximo gobierno, sino que le va a dar a las instituciones de Bolivia una estabilidad que necesitan a gritos. De manera que yo quiero destacar no solamente, Tuto, extraordinario valor que has tenido para defender esas ideas a lo largo de la campaña electoral, sino tu conducta ejemplar una vez conocido el resultado. Don Iván Duque, yo quisiera destacar en él
muchas cosas. La gente olvida lo que trataron de hacer contra él los adversarios de la libertad cuando le tocó gobernar. Por cierto, Tuto Quiroga, a él le tocó gobernar a comienzos del milenio, entre 2001 y 2002. Al presidente Uribe le tocó gobernar más bien casi 2 décadas después, entre 2018 y 2022. Fue un gobierno ejemplarmente democrático, un gobierno impecablemente respetuoso de las libertades públicas, de todas las libertades públicas, apegado al Estado de Derecho, un gobierno que orientó a su país en la buena dirección y, sin embargo, las fuerzas adversarias de la libertad hicieron lo posible y lo imposible por sabotear su gobierno al punto de que fue víctima, como todos recordamos, de un atentado contra su vida que pudo haberle costado la integridad. De manera que es casi un milagro que esté con nosotros Iván Duque. Yo quiero destacar el gobierno ejemplar que hizo y también el coraje y el valor con que enfrentó esa adversidad y esa hostilidad y celebro que esos perversos que quisieron quitarle la vida no tuvieran éxito en su propósito. Muchas gracias, Iván. Y finalmente, don Guillermo Lasso. Guillermo Lasso también hizo algo muy importante. El contexto del Ecuador, cuando él empieza su quijotesca batalla en defensa de la causa de la libertad, ofrecía cualquier cosa menos un futuro auspicioso para semejante candidato. No solamente defendía las ideas más impopulares habidas o por haber en el contexto de entonces en Ecuador, sino que él encarnaba además algo que era muy poco presidenciable, un hombre de extraordinario éxito como empresario y para colmo como banquero, de manera que era en cierta forma, como digo, ilusorio y quijotesco plantearse la posibilidad de que una candidatura como la suya pudiera tener éxito y llegar al poder y llevar al poder las ideas que él defendió junto con un equipo de gente joven, por cierto, extraordinariamente valiosa. Lo hizo con gran coraje, lo hizo con gran constancia y tenacidad, sin ninguna necesidad de ello, por supuesto, y cuando llegó al gobierno hizo lo posible por ser coherente con las ideas que había defendido en la campaña electoral y llevarlas a cabo. ¿Y cuál fue la respuesta de los sectores adversarios de la libertad, de los sectores populistas? Una campaña verdaderamente salvaje para tratar de sabotear a su gobierno. Y lo peor de todo, no todo vino desde la izquierda. Se mencionó hace un momento que hay un sector de la derecha latinoamericana hoy que ha optado por el populismo. Bueno, Guillermo Lasso fue víctima de 2 populismos. El populismo de la izquierda, alentado sobre todo por ese delincuente de marca mayor que es el señor Correa, pero también un populismo de derecha, sobre todo afincado en Guayaquil, que hizo lo posible por sabotear su gobierno. Y felizmente, don Guillermo Lasso, que es un hombre con recursos, con inteligencia y con sagacidad, supo sobreponerse en el momento clave, en el día D, a los intentos por derrocarlo, optando constitucionalmente, no hay que olvidarlo nunca, haciendo uso constitucional de un recurso que la legalidad le daba para optar por la muerte cruzada, es decir, disolver el Parlamento y convocar a elecciones presidenciales, gracias a lo cual su país se libró de las manos de Correa, porque si no hubiera hecho eso, muy probablemente hoy estarían gobernando los títeres del señor Correa en Ecuador. De manera que Guillermo Lasso fue capaz de salvar a la democracia ecuatoriana de las manos del populismo. Muchas gracias por lo que hiciste. Muy bien, y ahora sí voy a ceder el protagonismo que les toca. Vamos a quizá respetar el orden en el que se han sentado. Voy a empezar con Tuto Quiroga. Quisiera preguntarte, presidente Quiroga, lo siguiente, en cierta forma 2 preguntas en una. Lo primero es, yo hablé de la gobernabilidad, de la idea de que el nuevo presidente sea capaz en un contexto muy difícil
de gobernar, de tomar decisiones y de hacer reformas. No hay que olvidar que el señor Evo Morales está allí en el Chapare, todavía muy activo y amenazante. No hay que olvidar que hay una cierta tradición populista todavía muy viva, y no hay que olvidar que hay enemigos muy activos más allá del señor Evo Morales. De manera que una de las preguntas que me gustaría que pudieras responder sería esa, es decir, cuáles son las perspectivas de darle a Bolivia en estos momentos la estabilidad y el contexto suficientes para que el presidente pueda llevar a cabo reformas que permitan revertir 2 décadas de populismo en tu país. Gracias, gracias Álvaro, Guillermo, Iván, gracias a todos los amigos de la fila acá, Gerardo, muchas gracias Panamá por recibirnos y acogernos acá. Bueno, los que quieran volver a Bolivia esta noche verán que es un poquito diferente. Estaremos llegando a la medianoche a La Paz, 4.000 metros sobre nivel de mar. Messi ha venido 4 veces, nunca mete gol por allá. Vinieron Vinicius, Rafinha, todos les ganamos. Estamos yendo al repechaje, ojalá lleguemos al Mundial de Fútbol también, pero veremos. Pero aquí el aplauso yo quiero guardarlo para Panamá, por acogernos acá y porque muy pocas veces se ha visto un gobierno como el del presidente Mulino, porque es fácil apoyar a Venezuela desde la oposición, es más difícil y costoso hacerlo desde el gobierno, y somos testigos de excepción de la actitud consecuente con la lucha de María Corina Machado y Venezuela, del presidente Mulino, su canciller y su gobierno. Lo vi un par de veces y sabemos lo que eso vale. Y lo decimos en presencia acá de Ana Corina, y quiero hablarle de 2 hijas y 2 hijos. 2 hijas, María Corina, amiga, compañera del alma, es ingeniera industrial como quien habla, y nuestras hijas mayores también son ingenieras industriales. Ana Corina de Celonis, la mía Vanessa de Google, y orgullo que tengamos hijas ingenieras, aunque nosotros con María Corina terminamos más haciendo ingeniería política. Pero miren, los que están acá celebren que aquí tenemos 2 hijos, nunca más van a volver a ver esto. Este siglo hemos tenido 3 Nobeles. Aquí está el hijo de uno, Álvaro Vargas Llosa, de Mario Vargas Llosa. Aquí está la hija de la otra. El tercero, no me acuerdo bien, Iván, quién fue, ni por qué lo mereció. Pero bueno, los 2 que valen están acá. Si quieren más tarde, cobro $5, les saco la foto con los hijos de los 2 Nobeles. Pero hablaba de Panamá. Aquí estuvimos con una delegación de expresidentes yendo a invitación de María Corina en julio del 2024, el 26 de julio, hacia Venezuela. Y Maduro, que a mí por lo menos Chávez, Maduro me habían declarado 3 veces persona no grata, se pasó ese día, secuestró 4 aviones de copa para evitar que lleguemos. Y estábamos aquí en Panamá, Mulino nos recibe, hacemos la conferencia de prensa, habla con María Corina, se compromete a fondo. Aquí estuvimos con Edmundo González en enero 2025, aquí están las actas que demuestran que ganamos con 37 puntos. El certificado de nacimiento está aquí. Y anoche lo escuchamos, la consecuencia lleva a que se está yendo a Oslo a estar al lado de la heroína María Corina. Por todo eso, gracias Panamá. Lo de Bolivia, Álvaro, sí, tenemos una oportunidad excepcional. Evo Morales, el arcismo han quedado reducidos a 10 parlamentarios de 166. Ni siquiera tienen equipo de fútbol. Hay una oportunidad extraordinaria, pero en gran medida va a depender de 2 cosas. 1, la solución de la crisis económica, que es acuciante, porque al igual que Venezuela, 7 años de rezago y gas en vez de petróleo, se farrearon todos los recursos. Bolivia está quebrada, no hay colas de diésel, gasolina, no hay dólares, tipo de cambio diferenciado. La historia se repite. Dependerá de cómo se responde a eso. Pero yo quisiera aquí unos minutos concentrarme en lo segundo. El futuro de la región depende del desenlace de Venezuela. Y rapidito quiero hablarles de diciembre, definiciones, el desenlace y qué va a hacer Estados Unidos. Porque está en juego lo que pase en la región. El próximo año, Pedro, Álvaro, hagan un foro, el 11 de septiembre de 2026. Un cuarto de siglo de la Carta Democrática Interamericana, que se firmó en Perú, en Lima.
el 11 de septiembre. Y allí vamos a ver si se cumplió o no, y todo depende de lo que pase ahora en diciembre. Si la región va a vivir con democracia o sometida a autocracias, con libertad o en dictaduras, bajo el Estado de Derecho o sometidos al capricho, depende de lo que suceda en Venezuela. Y depende si Venezuela vuelve a ser tierra de gracia o queda sometida a ser tiránica desgracia por los siglos de los siglos, y eso se decide en estas semanas. ¿Por qué? Porque hemos llegado a una ocasión extraordinaria. Sobre eso, por favor, manejemos bien las definiciones. A nosotros nos quieren correr y acomplejar, Iván lo sabe bien, de que estamos apoyando la invasión, la extracción, que el Panamá 2, que vienen los gringos y demás. No, Venezuela ya ha sido invadida. Venezuela está tomada por el sheriff, no con S, con C y doble H. Cuba, Hezbollah, Hamas, ELN, Rusia, Irán, FARC han tomado y descuartizado la tierra del libertador Bolívar. Hay que liberarla para que deje de exportar cocaína, migrantes y criminales, y que deje de ser santuario de todos estos elementos delincuenciales. Lo segundo en las definiciones, cuando hablan de fraude, por favor, no es fraude. De fraude algo sabemos en Bolivia. Evo Morales hizo fraude el 2019. Lo agarramos con la auditoría de la OEA y la opinión consultiva que hizo Iván Duque, donde desmanteló la idea de que la reelección indefinida era un derecho interamericano. Iván Duque estableció que la dictadura no es un derecho humano, por si acaso, para todos los países. Fraude es lo de Morales, lo de Maduro es un robo abierto. Es una dictadura pura, dura, atroz, feroz, criminal y delincuencial que se robó con 2 servilletas del TCE y del TCJ la presidencia. Es entonces lo de Venezuela, es reconocer la democracia, evitar que siga siendo un santuario y que vuelva a ser la tierra que todos queríamos que sea. Y por si acaso, habrá que ver qué prefiere Cuba. Históricamente, los cubanos prefieren un mito muerto o un símbolo enterrado que un cobarde asilado y escapado y fugado. Ellos han hecho gloria, Cristian, de Allende, de Che Guevara y demás. Habrá que ver para dónde va, porque no nos equivoquemos que del otro lado y detrás de ellos están Raúl Castro y Ramiro Valdés, que siguen manejando toda esta caterva de los socios listos 21. Pero esto va a llegar a un momento determinante en estas semanas. Y yo cuando hablo con amigos me dicen, no, una y otra vez nos ilusionamos sobre Venezuela, que esta vez sí, que ahora sí, que este es el momento. Pues bien, ahora sí que hemos llegado al ahora o nunca, o para siempre. ¿Por qué? Porque hemos intentado, aquí hay varios que hemos visto esto, todas las iteraciones posibles. Al chavismo, al socialismo 21 los hemos enfrentado con Miss Universo. No fue bien. Con el golpista, ¿se acuerdan de Arias Cárdenas? Yo no recuerdo bien, no terminó bien. Álvaro se va a acordar, estábamos en Madrid, en un foro de la FIL, con Mario, y recibimos al payaso, ¿se acuerdan de Rosales? Y todos nos mirábamos cuando lo escuchábamos, y este hombre le va a ganar a Chávez. Bueno, entonces pasamos de la Miss al golpista, al payaso, al equilibrista, digamos, de Capriles, a ganar el Congreso, al 2019, todas las permutaciones, y siempre parecía que terminábamos perdiendo. Pues ahora hay la confluencia de 4 elementos que no se van a volver a dar. Estamos camino al 10 de diciembre, el Nobel de la heroína, que eso va a movilizar a la sociedad venezolana. 2, tenemos la legitimidad que nadie más tiene, la de Edmundo González, y por si acaso, Iván, sería bueno decirles a Petro y Lula que están pidiendo cogobierno y transición. ¿Por qué cuando Petro le gana a Hernández con 4 puntos, nadie le exige transición? Nadie le dice cogobierno, todo el mundo lo reconoce. Lula le ganó con 2 a Bolsonaro, está gobernando Brasil. ¿Por qué se inventan fórmulas en lugar de reconocer lo que ya sucedió con las actas que tenemos acá en Panamá y que han establecido eso? Entonces, esa confluencia de eventos, del Nobel, de la legitimidad, de la región, donde lo de Bolivia, lo que viene en Chile, es un buen momento, y se los puedo decir porque el secretario de la OEA vino a Bolivia, sabemos que fue puesto por el otro lado, y ahora ya uno lo ve reacomodándose.
esa combinación de elementos y el despliegue militar inédito que tenemos configura una oportunidad única y totalmente diferente respecto a lo que pueda pasar. Y ahora se va a decidir esto. Ya estamos viendo, entren ustedes al New York Times, van a leer artículos de que no hay que hacer, que va a fracasar. Yo pregunto solamente lo siguiente: ¿qué pasa si Maduro se queda? ¿Qué pasa si después de esto, del Nobel, del 67%, de la región cambiando y del despliegue militar, no pasó nada? Si Maduro se queda, Dios los agarre confesados el próximo año, Iván Duque con el Cepeda, que va a estar por allá. Viene momentos que van a ser muy difíciles para la región. Y concluyo con lo siguiente. Mark Twain decía: la historia no se repite, pero rima. Si ustedes leen los libros de cómo se consolida la dictadura cubana, es en 18 meses. Entre la Bahía de Cochinos, Bay of Pigs, abril 61, y octubre 62, la crisis de misiles con enormes despliegues militares. Después de todo eso se canjeó Berlín y armas nucleares en Turquía para que Cuba se quede como dictadura. Y seguimos pagando las consecuencias por lo que pasó en 18 meses. Entre julio 2024 y diciembre 2025 hemos tenido la victoria, tenemos el Nobel. El desenlace de esto va a durar por décadas. Y es de verdad, ahora o nunca, que se tiene que hacer esto. Y solamente concluyo diciendo lo siguiente. El himno venezolano dice: gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Venezuela una y otra vez ha llorado por sus encarcelados, ha despedido a sus exiliados, ha enterrado a sus muertos y han seguido luchando una y otra vez. Esta es la batalla final, donde el yugo que han lanzado una y otra vez, ahora lo lanzamos para siempre, o ahí nos vamos a quedar. Yo propongo, para terminar, que hagamos una permutación, que ahora el mundo se ponga de pie al lado de Venezuela y que las actas de Edmundo de Panamá vuelvan a Venezuela junto a Edmundo y María Corina para que tomen el gobierno, y que el yugo que vamos a lanzar lo pongamos aquí en Panamá y se quede enterrado para siempre. Muchas gracias. Gracias, presidente. Presidente Duque, sin menoscabo de que nos des también tu visión de la región, obviamente Colombia es un punto focal de la batalla entre la civilización y la barbarie en este momento. Estamos en la etapa preliminar de un proceso electoral frente al cual yo veo cierta complacencia. La gente, digamos, que defiende la causa de la libertad, asume que la impopularidad del presidente Petro garantiza la victoria de las fuerzas de la libertad y que en cierta forma todo es una inercia que va camino a un buen resultado. Yo veo las cosas un poco más complicadas y quisiera preguntarte si me equivoco o no. Mi impresión es que el presidente Petro todavía tiene una base relativamente significativa que le da un margen de maniobra, que todavía tiene recursos a su disposición y sobre todo que tiene una falta absoluta de escrúpulos, que le supone una gran ventaja electoral y política, y que enfrente hay todavía un cierto desorden. Evidentemente la muerte trágica de Uribe ha modificado completamente el panorama, y eso supone un reto importante para las fuerzas de la libertad desde el punto de vista de la capacidad de unirse y desde el punto de vista de la capacidad de escoger al mejor candidato o candidata para enfrentarse a todo esto. ¿Cómo lo ves? Muchísimas gracias, Álvaro, querido, y siempre muy honrado de estar aquí en la FIL, querido Gerardo, y compartir con Tuto y con Guillermo, dos amigos que respeto y admiro. Siempre es un privilegio. Antes de entrar a Colombia, yo quiero hacer una reflexión sobre lo que está en juego en realidad en la región, porque hemos escuchado siempre el debate tradicional de izquierda y derecha, y yo creo que aquí hay que superar ese debate bajo una premisa. Una cosa es la expresión de la izquierda democrática, como la de Ricardo Lagos en Chile o la de Tabaré en Uruguay, que son manifestaciones ideológicas dentro de un marco de apego por la institucionalidad, del respeto por la atribución del poder y de alguna manera también respeto por las libertades económicas. Y otra muy distinta, el fenómeno que viene siendo predicado cada vez con mayor intensidad
por el Foro de Sao Paulo, por el Grupo de Puebla, que ya es una manifestación demagógica, populista y, ojo, en una línea muy fina que termina convirtiéndose en un mecanismo incestuoso entre las expresiones radicales políticas y el auspicio, el patrocinio y la connivencia con la criminalidad. Esos fenómenos hay que saberlos diferenciar. ¿Por qué? Porque cuando esos fenómenos empiezan a escalar, esos fenómenos llegan para intentar quedarse de manera indefinida. Y basta con ver, caso de Bolivia, como el MAS llegó y se quedó con una pequeña interrupción del gobierno de Yanine, 20 años usufructuando, esquilmando y desangrando al Estado boliviano. Rafael Correa hizo lo mismo en Ecuador. Se quedó una década y él partió de la base que Lenin llegaba a ser el custodio de su fortaleza para él volver. Que eso cambió gracias también a la resistencia democrática de Guillermo, a la valentía de enfrentar ese fenómeno. Pero era un proyecto que buscaba quedarse y entronizarse ahí de manera indefinida. Lo propio en Nicaragua. Venezuela, por supuesto. Ya llevamos 25 años de esa tragedia. Los Kirchner buscaron hacer lo mismo en Argentina. Y llevamos prácticamente de los últimos 25 años en Brasil, el gobierno de Lula, de Dilma y ahora de Lula que van por una vez más, también tratando de apoderarse del Estado. Y voy a decir algo sin temor a la controversia. El maestro Mario Vargas Llosa dijo una vez en un foro de intelectuales en México, en esa época del PRI, que México era la dictadura perfecta. Y se generó una gran controversia con Octavio Paz, que se sintió ofendido, etc. Hoy lo que se está tratando de armar en México es la dictadura perfecta. Porque es recrear nuevamente a través de Morena el PRI plus frente a lo que era el PRI de esa época. Porque ya se quedaron con el poder judicial, tienen el poder ejecutivo, tienen las mayorías en el Congreso y están tramitando una reforma constitucional para poder adelantar revocatorias del mandato de los gobernantes locales para también controlar todas las instancias de poder. Es decir, aquí también están tratando de usurpar esa visión democrática. Y por supuesto Petro, que es el discípulo, díscolo, digo díscolo por su comportamiento muy conocido aquí en Panamá, él es una personalidad megalómana, narcisista y que no tiene ningún tipo de límite de respeto a la Constitución o a la legalidad. No logró lo que él pretendía, pero él pretendía sacar adelante una reforma constitucional, una constituyente en Colombia para quedarse de manera indefinida. Y ahora quiere imponer que su partido y su coalición se quede justo cuando están empezando a salir a relucir relaciones incestuosas entre grupos armados y el gobierno, manejo presupuestal discrecional focalizado a los sectores más vulnerables como lo hizo Correa, como lo hizo Evo, como lo ha intentado AMLO o lo ha hecho AMLO en México. Entonces todo esto empieza a agregar complejidad al desafío democrático que tenemos en la región. Porque Petro tiene esa misma partitura. Entonces, cuando uno mira esto, tiene que entender, esto no es un tema aislado. La partitura está. Y el reto para derrotarlos, ¿cuál es? ¿Qué es lo que nos hace falta entender y trasciendo al término derecha? Estamos hablando es de los demócratas contra los autócratas. En el plano de los demócratas y los que creemos en la atribución del poder y los que creemos genuinamente en la alternancia en el poder, tenemos todavía unas enfermedades que superar. Y la más grave de todas es lo que hemos denominado o se ha denominado en unos sectores de la academia política el narcisismo de las pequeñas diferencias. Esa izquierda narconeocomunista del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla se odia, se atacan, se vilipendian entre ellos, pero
una pequeña coincidencia que es la preservación del poder los unifica de manera monolítica. En cambio, en los sectores demócratas coincidimos en casi todo, pero una minúscula diferencia puede llevar a una fragmentación que hace que se pierdan los espacios de acceso al poder y preservación de la democracia. Y si alguien tiene duda de que eso ocurre, basta con ver lo que sufrió Venezuela. 2 décadas para que lograra realmente unificarse la resistencia democrática en una mujer con el liderazgo y el talante como María Corina Machado. 2 décadas tomó en Bolivia para que existiera una persona como Tuto Quiroga, con grandeza democrática, dispuesto a ir a una segunda vuelta para liquidar al MAS con otro candidato con el que tenían coincidencias y después del veredicto de las urnas salir a decir yo respaldo. ¿Por qué? Porque personas como Tuto Quiroga, su ambición no es el poder, sino la transformación, la preservación y la defensa irrestricta de la democracia. Y eso es superar el narcisismo de las pequeñas diferencias. Pero en otros países de América Latina seguimos viendo esa pugnacidad. Y eso lo traigo al caso colombiano. Hoy el pueblo colombiano sabe que el gobierno Petro es un gobierno putrefacto, un gobierno que ha empoderado al crimen. Tenemos más coca sembrada en Colombia que nunca, menos incautaciones como porcentaje de la producción porcentual que nunca en los últimos 25 años. Un aumento de los homicidios del 34% este año y un aumento de la presencia de grupos armados ilegales en el territorio que supera el 54%. Es decir, un debilitamiento del Estado de Derecho y de la legalidad. Una destrucción fiscal. Porque claro, la gente dice, no, pero hay que hay inversionistas de portafolio que van a Colombia. Pues ¿cómo no van a ir inversionistas de portafolio cuando están colocando bonos soberanos al 12%? Y Colombia no tiene historia de default. Claro que van y juegan con el carry trade, pero tenemos el mayor déficit fiscal de la historia de Colombia y el año entrante puede superar el 8% del PIB. Tenemos el mayor nivel de endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto que hayamos visto en 20 años. Y tenemos el gobierno con más inflación acumulada en lo que va corrido del gobierno de los últimos 5 gobiernos en Colombia. Es una destrucción que en lugar de ser progresista como se denominan es pobrecista porque afecta a los sectores más vulnerables. Una destrucción del aparato de la salud, el debilitamiento de la regulación energética, eso es lo que deja Petro. Entonces el pueblo colombiano sabe eso y tiene hoy la legitimidad para decir en las encuestas que el 65% de los colombianos están en desacuerdo cómo gobierna Gustavo Petro. Pero si no superamos el narcisismo de las pequeñas diferencias, podemos cometer errores. Y yo quiero decir aquí 2 cosas basadas en la experiencia chilena. Mucho cuidado con tratar de hacer coaliciones monolíticas con mucho tiempo de anticipación, porque eso es lo que más le gusta a estos sectores del narco-neocomunismo. Espérese a que se unan bien temprano para salir a demonizarlos, atacarlos, sentenciarlos y arrinconarlos. Entonces sí hay que hacer un camino para la unidad, pero no puede ser un camino apresurado. Y Chile mostró que ese camino funciona. Porque la izquierda sí escogió una candidata con mucho tiempo de anticipación y esperaba que pasara lo mismo en los otros sectores. No ocurrió así, fueron 3 candidatos, pasó la primera vuelta y salieron todos a unificarse en torno a la candidatura de Kast. Pues eso esperamos que ocurra en Colombia. Número 1, que lleguemos a enero y febrero ya no con 100 candidatos, sino con un número realista. Que podamos ir a las elecciones de Congreso en marzo y tengamos las consultas abiertas que permitan salir con 2 o 3 candidatos y que esos 2 o 3 candidatos representen ese 65% de inconformidad con Petro para que en la segunda vuelta aplastemos a Gustavo Petro y a ese desgobierno o si las circunstancias lo permiten también en primera vuelta. Eso es lo que esperamos en este momento en Colombia. Y creo que el rol que se debe jugar, el que queremos jugar muchos, algunos más visibles, otros más tras bambalinas,
es que podamos dejarle a Colombia un mensaje único, y es: aquí no estamos en el debate tradicional de izquierda y derecha. Gustavo Petro ha amenazado a los medios de comunicación, ha amenazado a la justicia, ha amenazado al sector privado. Hemos visto instancias de lawfare peligrosas. Intentaron con injusticia total probatoria llevar a Álvaro Uribe a una condena y venció él en la justicia. Pero esa tentación sigue ahí. Entonces lo que necesitamos es la unificación para la protección y la consolidación de nuestra democracia. Y que entendamos todos que hay que ganar Chile, que hay que ganar en Costa Rica la legitimidad democrática una vez más, después de haber visto en las últimas semanas intentos de desaforar al presidente y llevarlo al tribunal electoral para que amenazaran su permanencia en el poder a pocos meses de la elección. Que Honduras también recupere su democracia, que Colombia haga lo propio y que en Brasil se derrote al Foro de Sao Paulo, para que después Guatemala y Perú nos permitan también consolidar el reverdecer de la democracia y que jubilemos ese narco neocomunismo que le ha hecho tanto daño a América Latina. Muchísimas gracias. Presidente Lasso, dentro de ese mismo contexto llamó muchísimo la atención el resultado del plebiscito en el Ecuador. La verdad es que le llamó la atención no solamente a la comunidad internacional, también, por lo que veo, a muchísimos de ustedes, a muchísimos ecuatorianos. La conclusión es que evidentemente las fuerzas del correísmo, las fuerzas del comunismo, las fuerzas del populismo están muy vivas, están muy vigentes. A pesar de que no han sido capaces de tomar el poder, y en gran parte eso se debe a tu trabajo, están allí amenazando la democracia de una manera sistemática y de una manera que podría el día de mañana efectivamente producir los resultados deseados, sobre todo en el contexto que acaban de describir los presidentes Quiroga y Duque. Quisiera tu reacción con respecto a eso. Gracias, Álvaro. Previamente yo quisiera decir unas palabras muy cortas, recordando a Mario Vargas Llosa. Esta es la primera reunión de la FIL desde que Mario partió y yo me siento muy feliz de estar presente al lado tuyo y con el compromiso de seguir trabajando con la FIL porque es una forma de honrar la memoria de Mario y su pelea diaria en su vida por la democracia y por la libertad. Sí, ciertamente que el resultado de la consulta popular no solamente nos sorprendió a los ecuatorianos, creo que lo sorprendió también al presidente Noboa. Yo creo que no era necesario esa consulta popular, porque el presidente Noboa tiene la mayoría en la Asamblea Nacional y podía a través de una reforma constitucional vía la Asamblea lograr lo que él planteaba, que en cierto modo son temas similares a los que yo planteé en mi consulta popular del febrero del 23, donde también perdí. Sin duda alguna, el correísmo está vivo, sin duda alguna, agazapado debajo de los escritorios se encuentra una derecha populista y corrupta que coincide con Correa y que de alguna manera son aquellos que hacen campaña en contra de planteamientos o de reformas constitucionales democráticas que respeten las libertades. Eso está vivo ahí y no podemos descuidarnos. Yo quisiera referirme a algunos jóvenes que están acá, que ya han sido candidatos o que pretenden ser candidatos en sus países. La pelea es peleando. La pelea es peleando. Aquí no se trata de dejar espacios libres ni de tener temor. No quiero referirme a mi caso, pero sin duda alguna enfrenté al correísmo durante 10 años
y enfrentar al correísmo en las calles, permanentemente oponiéndonos a la reelección indefinida. Correa gobernó 10 años y en la campaña del 2017 dejó a su candidato Lenín Moreno presumiendo que iba a cuidarle bien el tesoro que él había creado. Por suerte, Lenín Moreno fue absolutamente racional y cambió de posición, lo cual significó un golpe duro al correísmo. Y luego fue mi tercer intento por ser presidente del Ecuador. Le ganamos al correísmo con una muy buena diferencia y respetando las reglas de juego. ¿Que se les puede ganar? Sí, se les puede ganar. Tengo que reconocer que el caso de Venezuela ya se le ha ganado. Es prueba de eso. Yo espero y aspiro que en Colombia haya un cambio hacia la racionalidad, igual que Perú se consolide, digamos, en sus elecciones, consolide sus instituciones democráticas. Si tú me preguntas por qué ganaste, yo te contesto que a Correa se le durmió el diablo. Porque él preveía que nadie votaría por un banquero. Nadie. Nadie votaría por un niño rico, nadie votaría por un liberal, nadie votaría por un hombre de derecha. Finalmente, con unos zapatos rojos, les ganamos limpiamente la batalla. Y fue la primera derrota de Correa, que tuvo que respetarla por la diferencia en el campo electoral. Es una referencia a los zapatos rojos con los que apareció en unas imágenes de TikTok que causaron furor en la política. Sí. Y luego viene Daniel Noboa, que legítimamente gana las primeras elecciones para completar el periodo que me faltaba a mí, y posteriormente vuelve a ganar las elecciones legítimamente y sorprendiendo a muchos ecuatorianos y también al exterior. Y creo que hoy ya tenemos un correísmo mucho más debilitado, que le echa mano a todas las argucias más indecentes que se pudieran dar. El día viernes inventaron una historia de que los responsables intelectuales de la muerte del candidato Villavicencio éramos la ex fiscal general y yo. Yo decía, esto es una locura, ¿de dónde sacan esto? Pero les duró apenas sábado y domingo, porque el día lunes, ayer, apareció un nuevo testigo protegido de la Fiscalía, donde dice, estos señores, compadres de Correa, estos señores me ofrecieron $300,000, una casa en Miami, vivir en los Estados Unidos a cambio de que yo cambie mi testimonio y diga que los responsables son Diana Salazar y Guillermo Lazo. Por lo tanto, se les cayó todo el tablero donde querían apoyarse para reivindicar sus resultados y obviamente atacar a gente inocente que nada teníamos que ver con la muerte del candidato Villavicencio. El correísmo no ha muerto, el correísmo está vivo. Está vivo. No hay que bajar los brazos, hay que luchar. Conversaba ayer con una amiga de Nicaragua y claro le decía, mira, Ecuador el correísmo no logró alcanzar lo que hicieron lo que han hecho en Nicaragua, lo que han hecho en Venezuela. Y le hemos podido ganar, pero no hay que dormir con un ojo abierto, porque eso no es una garantía absoluta de que Ecuador dio un viraje a la racionalidad. Él no ganó, pero el correísmo no ganó. Ni siquiera se atribuyen la victoria. El problema, creo yo, que el presidente Noboa no calculó el impacto que podía tener eliminar el subsidio al diésel en Ecuador
un mes antes de las elecciones de la consulta popular y tomar decisiones que son racionales, que son necesarias en el Ecuador. Pero creo yo que le faltó el timing y es achicar el tamaño del Estado, reduciendo personal en sectores como salud, en sectores como educación, y apelar a una herramienta que típica de aquellos gobiernos que no respetan la racionalidad, y son los subsidios. Crear subsidios, que no les sirvió de nada lastimosamente. En todo caso, hoy es el presidente del Ecuador. Nosotros respaldamos su decisión de la consulta. Nuestro partido lo hizo con total decisión y convencidos de que era lo correcto. Lastimosamente, el pueblo ecuatoriano tomó una decisión que no le convenía, porque tú hablas con los ciudadanos, todos quieren seguridad, pero se opusieron a la instalación de una base extranjera en el Ecuador. Todos quieren que haya menos diputados en la Asamblea Nacional. Entonces, una encuesta y la tesis de reducir el número de asambleístas gana en la encuesta, pero llega la consulta. Me pasó a mí y le ha pasado a Daniel Noboa, que los ciudadanos dicen, no quiero que se reduzca el número de asambleístas. Y luego también el tema de los partidos políticos. 180 partidos políticos en el Ecuador. ¡Qué creatividad! ¡Qué creatividad realmente! Y el planteamiento fue, en mi consulta y en la de Daniel, reducir el número de partidos políticos. Y lastimosamente el pueblo dijo, no. El financiamiento de los partidos políticos con recursos del Estado. Correcto lo que planteó Noboa. Yo también lo planteé en febrero del 23. El pueblo en las encuestas dice, sí, el dinero de los ecuatorianos no se lo pueden dar a los políticos para campaña. Llega la consulta y pierde el sí, gana el no. Es decir, los ciudadanos dijeron, queremos que continúe este sistema de financiamiento con recursos del Estado a los partidos políticos. ¿Quién entiende al Ecuador? ¿Quién entiende al Ecuador? Pero yo creo que hoy, yo soy optimista con el gobierno actual. Yo creo que el presidente Noboa ha dado claras señales, muy claras señales, de que él no va a pactar con el narcotráfico ni con los grupos delincuenciales organizados con los que pactó Correa. Y nos tenía con unas, digamos, a todos los ecuatorianos adormecidos pensando que las cifras de inseguridad eran reales. No, eso era producto de los pactos que él tiene todavía con grupos delincuenciales organizados y con el narcotráfico y la minería ilegal. Correa encarna todo lo negativo de una sociedad para, al igual que en Venezuela, destruir un país. No lo pudo lograr en el Ecuador y pues obviamente hoy tenemos todos que estar atentos y evitar que vuelva ese modelo de alianza con el narcotráfico y los grupos delincuenciales organizados, que para mí es la más grande amenaza que tiene el Ecuador en su futuro. Los problemas de seguridad que son, en muchos casos, como lo dije en mi última sesión del Consejo de Seguridad del Estado, el problema de los grupos delincuenciales es la alianza con políticos que les ha permitido llegar a alcaldías, que les ha permitido llegar a la Asamblea Nacional y que son gente que hoy está probado que forman parte de los grupos delincuenciales organizados. Como pasó en Colombia en los años 80, por ejemplo. Dos preguntas para los tres, las mismas preguntas para los tres. Empiezo con el presidente Quiroga. Quiero transmitirle al público razones para el optimismo. Hemos escuchado a lo largo de la mañana razones para el pesimismo
también ha habido de las otras, pero muchas razones para el pesimismo. Roberto Salinas hizo una descripción absolutamente impecable, pero terrorífica de lo que está pasando en México. Hay que recordar que México es la segunda economía de América Latina, en términos demográficos el segundo país de América Latina, 130 millones y pico de habitantes, es un país con un peso enorme y es un país con una relación privilegiada con los Estados Unidos. Allí se está produciendo una transición hacia la dictadura claramente, ¿no? En Brasil, que es el país más importante de América Latina, en lugar de tener a un líder ejerciendo el liderazgo que todos esperaríamos de él para irradiar hacia el resto de la región los valores que hay que irradiar, está haciendo exactamente lo contrario. Aun si no siempre practica en casa aquello que predica en el exterior, está dando una cobertura, una protección a los peores regímenes de la América Latina, ejerciendo exactamente lo contrario de lo que uno esperaría en términos de liderazgo en Brasil. Y todavía hay muchos otros países, como lo acaba de describir el presidente Lasso, donde las fuerzas de la barbarie están sumamente activas. Entonces, primero, ¿qué razones tenemos para el optimismo en este contexto tan difícil? Y la segunda pregunta tiene que ver con el presidente Trump. ¿Qué hacemos con este personaje complejo que acierta en Venezuela, se equivoca en el nacionalismo económico, exagera en el tema migratorio porque a veces pagan justos por pecadores, acierta cuando se enfrenta a la izquierda latinoamericana, que acierta tanto como se equivoca? ¿Cómo lidiamos con ese personaje complejo que según algunos está tratando de restablecer la doctrina Monroe, el corolario de Roosevelt? ¿Cómo lidiamos con este personaje que es nuestro vecino inevitable? La misma pregunta para los tres, o las mismas dos preguntas para los tres. Bueno, gracias Álvaro por las preguntas. A ver, en primer, razones para el optimismo sobran en el sentido de que la corriente de cambio hacia gobiernos que respeten la democracia y libertad le está yendo bien, más allá de la coyuntura económica. Creo que Guillermo lo exponía con claridad. A veces nos focalizamos en si la persona ganó o prevaleció o no. Pedro explicaba que en la gloriosa campaña del año 90, Vargas Llosa no gana la presidencia, pero se puede argumentar que logra que sus ideas prevalezcan a lo largo del tiempo con tal profundidad que hoy día Perú puede cambiar de presidente como cambiar de camisa y la economía más o menos sigue andando o caminando. Guillermo lo mismo, él enfrenta a Lasso, derrota a Lasso y la clave después de derrotarlos es asegurarse que no vuelvan. Y él logra que no vuelvan porque ahí está Noboa que gana 2 veces. Porque muchas veces medimos, y nos pasó con Áñez, tienes la oportunidad, qué bien, lo sacaste. No, ¿cómo haces que no vuelvan? Y creo que hay razones sobradas para mostrar de que se está logrando eso. Lo que viene en Chile da razones para el optimismo. Veremos en Honduras el próximo domingo. Si algo me apena es que Nasri va por un lado, Salvador Narrala, que es un personaje especial, está por otro, y por el sistema hondureño sería penoso que por el medio aparezca el Zelaya y sigan por allá este próximo domingo. Próximo año ya veremos dónde va Colombia. Pero quisiera enfocarme en lo que dices. ¿Qué haríamos con el señor Trump? Yo le decía en Miami, decía lo siguiente, estábamos en el Freedom Tower, no sé si conocen ahí en Miami, la Torre de la Libertad, que merece su nombre bastante más que la señora en Nueva York. Porque la señora en Nueva York, más que un símbolo de libertad, era de bienvenida para los europeos que se iban a Nueva York. Esta Torre de la Libertad en Miami, sí de verdad es donde llegaban cubanos, venezolanos y nicaragüenses, pero es un oxímoron arquitectónico, porque es libertad para el que llega, pero cárcel para el que se queda en Cuba o en Nicaragua o en Venezuela. Y al lado del Freedom Tower, Pumariega Madeleine, la decana de la universidad, le ha regalado un terreno grande para el Trump Presidential Library. Y yo le dije allá lo mismo que les digo acá. Todo va a depender de lo que pase en estas semanas. Diciembre es el punto de quiebre. A December that we shall long remember. Lo que pase ahora. Porque depende de lo que suceda en Venezuela. Está en juego si vamos a coexistir por mucho tiempo con la tríada de las tristes tiranías trogloditas totalitarias. Los piratas del Caribe, Juan Sebastián. Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Y si no, con todo lo que tenemos en Venezuela, con el Nobel, con el 67%, con el viento a favor, con las razones para el optimismo, si no se quiebra esto ahora, va a ser una región híbrida. Enterremos la Carta Democrática el próximo año, que dice que todos debemos tener elecciones libres, justas y transparentes, instituciones independientes, libre expresión, alternabilidad en el poder, como quedó establecido en la opinión consultiva. O sea que depende de lo que pase ahora. Y evidentemente, ¿qué va a hacer Trump? Yo no me animo a hacer predicciones porque no estoy seguro que él mismo sepa lo que va a hacer en el momento final. Me preguntan, no, Trump, no, ¿qué es de derecha? Si eso es de derecha, yo soy astronauta. Subir tarifas, bajar tarifas, poner 50, no, pero no interesa. Yo les he dicho a los de Estados Unidos, mire, la historia es así. Reagan 4 veces le cambiaron el discurso cuando iba a Berlín. Y el terco volvía a poner la frase, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Y todos los de la burocracia le sacaban la frase una y otra vez que es excesiva, que es belicista, que es polémica, y la volvía a poner. Y hoy día lo que queda en la historia es que they tore down the wall. El señor Trump, lo único que nos vamos a acordar en esa biblioteca presidencial es si él salva Venezuela, Cuba y Nicaragua. Para efectos nuestros es lo único que va a valer. Que si subió las tarifas, que no subió proteccionista, que tomó 10% de Intel, ya, ¿qué me importa? Lo único que me interesa a mí, soy single issue voter, es si hace lo que debe hacer en un momento determinante de la historia. Y si en diciembre estamos con Edmundo González siendo juramentado en reconocimiento de la voluntad popular, Juan Sebastián, prepare sus maletas que pronto van a volver, no va a durar el señor Ortega. Y después también lo de Cuba va a cambiar y el sueño de Payá se va a hacer realidad. Cuba Libre va a dejar de ser un pedido sarcástico, etílico de noche en un bar y va a ser un sentimiento profundo que se escuche a través de toda América Latina. No duran los de Cuba si viene este efecto dominó, pero todo depende de lo que hagamos en estas semanas que quedan hacia adelante. Y yo concluyo, Álvaro, con lo siguiente. Había una canción que me gustaba mucho a mí, se van a dar cuenta ya de mi edad. Kenny Loggins, ¿se acuerdan? Footloose, ¿no? El Kenny Loggins cantaba. Tenía una canción, This Is It, que así que es un momento dramático, ¿no? En eventos deportivos, para promocionar los campeonatos de básquet que yo veía en la universidad y en los 80s, era Kenny Loggins, This Is It. Y después el que ganaba venía Queen, ¿no? We Are the Champions, cuando ganabas. Pero yo a Estados Unidos les diría, This Is It, ahorita. Venezuela is it. Now is it. Estas semanas se va a determinar qué pasa. Y como dice la canción, you're going no further until it's over and done. Hasta que madure este over and done, no se acaba. Esto se termina ahora y se determina ahora. Por eso quiero concluir esta agradable charla aquí en Panamá, agradeciendo otra vez a Panamá por la consecuencia con la lucha de Venezuela. Y yo quisiera que en diciembre estemos celebrando no solo el Nobel, sino de que Venezuela sea libre y que tengamos la posibilidad de decir cada pulmón en la región respira libertad, cada corazón palpita democracia, porque en diciembre de 2025 ganamos el Nobel y la tierra del Libertador es libre otra vez. Muy bien. Muchas gracias, presidente Quiroga. Presidente Duque, razones para el optimismo, presidente Trump. Razones para el optimismo, Álvaro. Cuando uno ve gobiernos como el del presidente Mulino, cuando uno ve gobiernos como el de Rodrigo Chávez, cuando uno ve gobiernos como el de Luis Abinader, cuando uno ve el legado de Guillermo, la administración de Noboa, cuando uno ve el cambio en Chile, cuando uno ve cómo en Argentina se logró un camino hacia la estabilidad fiscal y económica, todavía con mucho camino por recorrer, pero con resultados visibles. Eso para mí es una lección de optimismo. Y quiero mirar algo muy importante de Panamá, porque sería injusto venir aquí y no mencionar esto. El presidente Mulino recibió un país con retos grandes y tomó una decisión: hacer lo correcto, no necesariamente lo popular. Hizo una reforma que este país llevaba años
años añorando, que era la reforma del Seguro Social, que nadie la quería tomar por el costo político, y la sacó adelante. Y la sacó adelante por el bien de este país. ¿Que tuvo costo político? Sí, porque hacer muchas veces las cosas correctas tiene enormes costos políticos y se hizo sin miedo, con un trabajo extraordinario del ministro Chapman y de todo un gabinete. Eso para mí es un mensaje de optimismo. Y voy a decir otra cosa, y digo, es una opinión personal para que no vaya esto a irrigar ningún tipo de controversia política más allá de la que espero generar. Panamá es un país que es un ejemplo para el mundo en materia ambiental. Es carbono negativo. Es un país que tiene una de las reservas naturales más importantes, pero también es un país que tiene que superar la ideologización de cosas que no deberían estar capturadas ideológicamente, sino que se pueden manejar con responsabilidad, con pragmatismo y con beneficio para esta sociedad. Y me refiero particularmente al tema minero. Aquí hay un proceso muy delicado que ha sido el proceso de la mina. Esa mina puede representar cerca del 5% del PIB de Panamá. Y es un motor que ha estado ahí apagado por la controversia. Pero en el mundo en el que estamos hoy, tenemos que entender que la minería es importante para la transición energética, que la minería es importante para la explotación correcta y debida de minerales y tierras raras, y que es importante también para el balance de desarrollo, siempre y cuando se tengan prácticas de reducción de emisiones o por lo menos de neutralización de emisiones, pero al mismo tiempo abrir oportunidades económicas y sociales. Y yo espero que Panamá, la nación, pueda entender que esa oportunidad no se puede dejar perder, porque mientras el resto del mundo lo está haciendo, en América Latina estamos dejando que estos debates sean capturados, muchas veces por razones ideológicas. Y creo que eso será fundamental para este país. Y en cuanto al optimismo, también me llena de optimismo ver lo que pasó en Bolivia. Que haya personas como Tuto Quiroga que hayan tomado esa decisión de construir democracia. Y me llena de optimismo, lo voy a decir porque aquí está mi gran amigo Guillermo Lasso, con quien tuvimos la ocasión de gobernar juntos, y fui testigo cuando se armó una manguala entre correístas y los sectores que Guillermo describía para tratar de arrinconarlo y llevarlo al dilema de preservar el poder a costa de los principios. Guillermo dijo, mis principios no se negocian, vamos a la muerte cruzada, y la historia le ha dado la razón. Cuando uno ve dirigentes políticos que están dispuestos a asumir sus batallas de esa manera, eso son razones de optimismo, querido Álvaro. En cuanto a Trump, y voy a decir esto, a mí me tocó 2 años de mi gobierno con él, y mucha gente me pregunta, ¿y cómo le fue con él? Y yo tengo que ser justo y claro. Todo el apoyo nos lo dio en la lucha contra el terrorismo y en la lucha contra el narcotráfico. Sin vacilaciones, sin ambajes, apoyo total. Cuando tuvimos que enfrentar la crisis migratoria más grande que haya vivido este continente, a través del embajador Mark Green, que era el director de USAID, no solamente nos apoyaron para sacar el Estatuto de Protección Temporal, sino la atención integral al migrante en Colombia. Sin ambajes, sin restricciones, sin quid pro quo, apoyo total. Cuando tuvimos que enfrentar la pandemia del COVID-19 y en el mundo se estaban cerrando los espacios de colaboración, y muchos de los países que les encanta hablar de asistencia prohibieron la exportación de ventiladores y sobreacumularon ventiladores, lo que recibí del presidente Trump fue una llamada a decirme cuántos ventiladores necesita
Me dijo cuántos podían suministrarnos y nos los vendieron y nos los facilitaron en cuestión de horas. Entonces yo tengo que reconocer eso. Y frente a una realidad, y yo creo que la decía Tuto, este año 2026 va a ser muy importante porque son los 250 años de historia de los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿qué mensaje le va a dar Estados Unidos al mundo? Pero sobre todo, ¿qué mensaje le va a dar Estados Unidos a esta región? Y aquí podemos discutir las tarifas, podemos discutir las políticas frente a los microprocesadores, a los chips, etc. Pero yo creo que hay algo que trasciende eso y es, ¿qué es lo que nos unifica como hemisferio a las Américas? Y somos la única región del mundo que tiene una carta democrática regional donde se dice que el ideal de esta región es la democracia. Ese criterio único que tenemos tiene que llevarnos a lo que decía acertadamente Tuto. ¿Cuál va a ser el legado más importante que puede dejar Donald Trump y Marco Rubio para este hemisferio? Es que al final de esta administración tengamos un hemisferio libre de dictaduras y que la consolidación de la democracia, que no es una discusión política, porque la democracia es de libertades, de apoyar la iniciativa privada y de garantizar la alternancia en el poder, que eso que es un valor esté consolidado. Y yo, si a mí me dijeran, usted tiene una sola cosa para pedirle al presidente de los Estados Unidos que contribuya en estos 3 años que le vienen de administración, es sacar a Maduro del poder, sacar a Ortega del poder y permitir que en Cuba se hagan elecciones libres. Si esas 3 cosas se hacen, tendrá el mejor legado para celebrar 250 años de la democracia, o una de las democracias más antiguas, más sólidas y que no ha tenido interrupción alguna en el mundo. Muchísimas gracias. Presidente Lasso, razones para el optimismo y presidente Trump. Creo que tanto Tuto como Iván han sido muy claros señalando cuáles son las razones para el optimismo. Yo quiero dar un enfoque de una América Latina que tiene recursos para lograr su desarrollo y su prosperidad. Yo creo que la minería, la energía y algo de rezago del petróleo son grandes oportunidades para consolidar procesos de desarrollo y prosperidad en América Latina. Pero para lograrlo, pues tenemos que batallar con aquellos políticos que lo que quieren es secuestrar a nuestras sociedades. A mí me tocó gobernar con el presidente Biden y creo que Estados Unidos apoyó especialmente la lucha contra el narcotráfico y también el ansiado propósito de seguridad en Ecuador. Yo creo que en materia de seguridad, si tuviera la oportunidad de conversar con el presidente Trump, le diría, hay que crear una alianza. El tema fundamental de la Cumbre de las Américas es la lucha contra la inseguridad. Esa alianza de toda América Latina con Estados Unidos y con Europa es la que va a potenciar, a fortalecer esa lucha contra la inseguridad. Y pienso que el presidente Trump ha tomado decisiones muy solidarias con el Ecuador, tengo que reconocerlo, con aranceles preferentes para productos como el banano, como el cacao. Y en ese campo de libre comercio el presidente Trump ha sido mucho más generoso con Ecuador de lo que fue el presidente Biden, quien siempre me dijo, no hay espacio para un tratado de libre comercio. Hoy el presidente Trump, con su estilo,
ha sido consecuente con Ecuador. Eso hay que reconocerlo. Y bueno, si logramos eso, no está nada mal tener paciencia con su temperamento. Muy bien. Bien. Bueno, un fuerte aplauso para el presidente Quiroga, el presidente Duque, el presidente Lazo. Agradecemos profundamente la participación de nuestros invitados, panelistas, moderadores, patrocinadores y de todos ustedes que se han dedicado esta mañana a reflexionar sobre el futuro de Iberoamérica. En nombre de Fundación Internacional para la Libertad y Fundación Libertad, damos por concluido el Foro Internacional Desarrollo, Democracia y Libertad en Iberoamérica. Que tengan todos una excelente tarde.